Es un horario complicado. Muchas gracias, Jessica, por tener la cámara prendida. Invitamos también al resto del curso a prender sus cámaras. La idea también es conocernos un poco. Entonces, se agradece ahí porque la idea también es cómo funciona la dinámica del curso. Entonces, la dinámica metodológica es obviamente que todos participemos, ustedes se conozcan. Ahí, porfa, los que tengan ahí el audio prendido, porfa, es importante que lo muteen y respetemos eso respecto de las posibilidades de conversación. Bueno, acá estamos el equipo docente en pleno, somos los dos docentes y también está Olivia que nos apoya en la parte técnica del curso. Está Pablo, ¿cierto? Él también se va a presentar, es especialista en políticas públicas y ha trabajado harto en los temas que son evaluación de proyectos. Por mi parte me voy a presentar, mi nombre es Cristian Belmar, por favor díganme Cristian, no es necesario que me digan profe, ¿ya? Ni profesor, etcétera, tenemos toda la confianza para tutearnos. Y lo importante es que entendamos que este curso es muy interactivo, por lo tanto los va a hacer trabajar muchísimo. Hay muchas lecturas, tenemos muchas dinámicas colectivas que van a tener que participar. Por lo tanto, es importante que si están en la clase, estén en la clase, ¿sí? O sea, lo que quiero ahí hacer ver es que vamos a hacer, por ejemplo, preguntas y esas preguntas los vamos a enviar a salas virtuales donde ustedes reflexionan, volvemos, hacemos plenario, pero de alguna manera tratamos de transmitir el curso en función de cómo aprendemos los adultos, que es fundamentalmente a partir de la experiencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la lógica de vernos y de participar es esa. Así que, por sobre todo, pido la motivación de querer participar. No hay preguntas de ningún tipo de restricción. Me refiero, podemos conversar de todos los temas en los tópicos relacionados y siempre vamos a tratar de dar una respuesta. Sabemos que el mundo de la educación es un mundo complejo, sobre todo cuando se hace la bajada a nivel local y por lo tanto quisiésemos, ¿cierto? Dar nuestra opinión, también es bienvenida. La idea es que todos y todas participen y sientan la confianza que todo lo que se conversa queda acá en el contexto de una apuesta educativa donde a ustedes les lleve a capacitarse y desarrollar competencias para la formulación y también le colocamos la patita de evaluación de proyectos en el ámbito de infraestructura educativa. Por lo tanto, es un curso de alto nivel técnico que los va a hacer trabajar en grupo y vamos a tratar de que eso en el fondo esta semana ya formalizar los grupos de trabajo porque eso es otro elemento importante respecto de cómo se aprueba el curso, ¿sí? Hay una parte que es teórica y hay una parte grupal en la cual tienen que diseñar, obviamente, y elaborar un proyecto en el ámbito, pero eso resulta muy sencillo porque cuando empiezan a interactuar entre ustedes, eso es muy fácil en el fondo poderse plasmar. También hay actividades no virtuales asincrónicas de lectura, hay harto material que hemos consolidado para el curso, después ustedes se van a dar cuenta. Y también respecto de eso, es importante que cuando formen los grupos, yo sé que, bueno, yo sé que vienen con otros cursos. No sé cuántos se conocen ya efectivamente entre ustedes, pero después vamos a hacer una pequeña dinámica de inicio en torno a eso para que eh, nos conozcamos. Pablo, te doy la palabra también para que te presentes, les cuentes un poquito la experiencia que hemos tenido con el curso anterior y también, bueno, nos expliques o nos cuentes un poco respecto de cuáles son los contenidos, énfasis y, y lo que vamos a estar trabajando con los estudiantes o participantes. Yo me voy a copiar. Mucho gusto, Cristian. Mucho gusto a todas y todos quienes nos acompañan esta tarde noche.
Esperamos ser dinámicos en el aprendizaje, de manera de no ser tediosos, de no ser unívocos, no monopolizar tanto desde un solo sentido la comunicación, sino que la comunicación fluye entre varios sentidos y todos aprendamos de todo, porque seguramente acá hay muchas expertise, hay distintas profesiones, hay distintas experiencias que en los grupos van a aflorar a través del trabajo en grupo. ¿De qué se trata este curso? Fundamentalmente de un trabajo transversal en donde se van volcando los aprendizajes que vamos desarrollando semana a semana en un trabajo semanal, ¿cierto? Vamos a ir contribuyendo a ese trabajo final que va el 70% de la nota. Y semanalmente vamos a hacer unos pequeños 3 controles, o sea, un control semanal, en donde se preguntan cosas que se pasaron en la clase, pero no en el sentido reiterativo de la información transmitida, sino en cómo ustedes aplican eso en la realidad que a usted les toca. Entonces es más experiencial, es más aplicado. Nuestra experiencia realizando este tipo de cursos, el año pasado estuvimos acá mismo en la primera versión de este curso. No obstante, con Cristian hemos ido desarrollando cursos de formulación y evaluación de proyectos desde hace bastantes tiempo, bastantes años. Así que hemos ido desarrollando una metodología iterativa, interactiva, muy basada en la lógica de proyecto, basada en la lógica del marco lógico, ya en donde la interacción para poder determinar las necesidades de un entorno se basa mucho en las interacciones de quienes viven en ese entorno, de quienes residen allí, de quienes hacen uso de los recursos ahí disponibles y de cómo ustedes mismos van a llegar al momento de desarrollar su proyecto a, una, a unas alternativas de solución viables para su contexto. Y vamos a ver acá en el curso que vamos a desarrollar alternativas de solución para distintos problemas y cuantificarlas para poder comparar estas alternativas de solución. Luego, vamos de comparar estas alternativas de solución y de cuantificarlas, vamos a ser capaces de desarrollar, ¿cierto? Un proyecto, ¿ya? Al elegir la mejor alternativa, ¿cierto? E ir desarrollando la alternativa en conformidad a la normativa y en conformidad a los manuales que nos provee el Sistema Nacional de Inversión Pública, que ese es nuestro liberal de curso, el manual del Sistema Nacional de Inversión, que prontamente va a estar, ahora va a estar cargada toda la bibliografía del curso, va a estar cargada en el sistema. Así que agradezco su atención y que puedan desafiarse ustedes mismos a seguirse capacitando, a seguir aprendiendo cosas nuevas, a seguir explorando, ¿cierto? Y bueno, en ese sentido, les decía que tener un computador, ojalá a la mano, y tener Excel va a ser fundamental para que vayamos desarrollando ciertos elementos, tener la conexión a Internet, eh, de repente hacer análisis territoriales no necesariamente con un sistema de información geográfica eh, que todos no puede que no manejen, pero sí vamos a ir aprendiendo con el Google Earth o con algunas plataformas de alcance gratuito para que todos puedan hacer al menos un análisis contextual del territorio en el cual ustedes tienen que hacer una infraestructura educativa que tiene que satisfacer ciertas necesidades que ustedes detectan en dónde en un público, ¿cierto? Una población objetivo. Aquí vamos a ver lo que es el concepto de la población objetivo, la población beneficiaria, la cobertura, vamos a poder estimar la demanda de servicio educativo para una cierta población, vamos a poder cuantificar y también vamos a poder ver lo que es la oferta, vamos a poder determinar lo que son los déficits de servicio educativo en el territorio que ustedes están analizando. Adelante, Cristian. Sí.
Ahí quería hacer una consulta interactiva. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado trabajar con marco lógico o matriz de marco lógico para el diseño de programas o proyectos en general? Si ahí levantan la manito, yo creo que es bueno saber eso si es que les ha tocado en algún momento, ¿ya? Si no, una manito hacia abajo. Vamos a usar ese sistema interactivo porque si no, nos vamos a aburrir como ostras en esto. ¿Sí? No es la idea nosotros dar la lata. Pero ahora, este es el momento interactivo. Pueden levantar la manito si han trabajado con marco lógico, no han trabajado con marco lógico. Ahí de la primera pantalla veo como a 3 personas que han levantado la manito. Y si no, escriben en el chat. Y en la segunda pantalla veo ahí José, Antonio, Nicolás, Daniela, Carla. En general no hay mucho marco lógico que les haya tocado utilizar. Ya, perfecto. Esa era una primera pregunta porque eso es importante en general en el mundo de las políticas públicas y de los programas de infraestructura. Se utiliza como fundamento en el diseño, más allá después de llegar a la parte de la obra en sí misma que se quiere implementar. Se utiliza muchas veces el concepto de matriz de marco lógico y justamente partimos en el fondo la sesión con un poquito de discusión en torno a políticas públicas. Así que muchas gracias ahí por participar. Ese va a ser el momento interactivo. Lo mismo si es que alguien tiene alguna consulta o pregunta, etcétera, también levanta la mano y ese es como el método de poder ahí organizarnos respecto de eso. Consultas, preguntas, si tienen alguna duda, consulta, pregunta antes de partir. Este es el momento. Es importante la asistencia. A nosotros personalmente no es algo que o sea, nos motiva a verlos y que participen. No es algo que nosotros estemos pendientes de la asistencia. Sí, Olivia va a estar pendiente de la asistencia, pero entiendo que es un requisito de aprobación. Así que en esa lógica, véanlo por favor, que creo que es el 75%. Así que es importante que asistan y que en el fondo no dejen votado a su grupo y si es que efectivamente quieren dejar votado el curso, por favor, háganlo con tiempo. Me refiero si es que no se van a comprometer con su equipo de trabajo, porque igual eso es importante. ¿Ya? Así que Profesor, vamos, disculpe, tengo una dime, consulta. Gabriel. Mire, Acuérdate, el acuerdo fue levantar la manito y de ahí uno da la palabra, ¿ya? Como para yo saber quién está preguntando. Dale, Gabriel. resulta que yo tengo unos colegas que bueno, le acabo de avisar que empezó el curso y me dijeron que no, que ellos estaban para el día 6. ¿Será otro curso o no? Yo creo que sí, porque porque somos muchos los que estamos en hoy día, ¿no? Casi 50. Pero Ah, bueno, cosa que se contacten con la, ¿cómo se llama? Con la gente de De gestión de la universidad cursos. del curso Mm. y que averigüen, po. Pero ya, habían varios cursos, no es que era solo este curso, ya. ¿ya? Ok, listo, profesor, gracias. Gracias a ti, Gabriel. Bien, partamos entonces. Si no hay ninguna otra consulta, entonces voy a compartir un slide. La presentación formal del curso está en la plataforma, así que no vamos a incurrir tiempo en eso. Y déjenme compartir, mientras tanto, un documento. Aquí cuando lo encuentre. ¿Se ve? No, todavía no se ve, porque todavía no logro. Ahí hay una pregunta, Pablo, si tú podías responder, yo no vi que era en el chat. ¿Cómo se levanta la mano? Y la otra es, para el tema de los grupos o equipos, serán como un mix, o por así decirlo, con todos los participantes. Tengo malo el audio. Miren, en primer lugar, la manito, cómo se genera la manito, hay un corazón al medio en la parte de reacciones. Y ahí ustedes Hagamos que pueden, todos levantemos la mano, po, para que todos aprendamos juntos, por si alguien no sabe, levantemos. Ahí, como dice, hay un corazón que dice reacciones, ahí cada uno puede colocar la reacción que quiera, puede ser una mano, puede ser lo que quieran, ¿no? Ahí la persona que sí, preguntó, el chat es muy importante, ¿ah? Porque uno de los dos vamos a estar revisando siempre el chat, entonces si alguien tiene una duda, si alguien se quedó en algún tema o plantea una pregunta, puede ser que no la abordemos precisamente en ese instante, pero la podemos abordar posteriormente, ¿sí? Entonces, e incluso también responder por chat. Así que ahí, no sé,
Los que tengan Sí. cualquier pregunta, Y ahí la también segunda es importante. pregunta, pregunta es ¿cómo serán los grupos por mix? Eh, Uno cuando le da la instrucción a Zoom te hace la división aleatoria, es decir, uno determina solamente el tamaño de los grupos de acuerdo a la asistencia que hay. Entonces, la primera concepción de grupo puede ser aleatorio, les va a tocar compartir con compañeras y compañeros de distintas regiones, de distintas comunas, de distintas especialidades, y allí ustedes van a ir viendo si con ese grupo de trabajo ustedes tienen la suficiente afinidad para ir avanzando respecto de su trabajo final. La idea es que sí, que continúen ustedes más o menos trabajando para que el Ahora, trabajo que ustedes desarrollaron en las etapas iniciales no se vaya perdiendo ni difuminando en el tiempo. la idea es que los grupos estén formados durante esta semana. Si algunos de ustedes se conocen, entonces pueden hacer su grupo. Yo creo que son máximo 5 personas por grupo. Ya eso da un número razonable para poder manejar. Yo en este instante no los estoy viendo, así que cualquier mano levantada, Pablo, ahí tú me Sí, dices o va a salir por estoy ti. atento. Ok, perfecto. Lo que yo hice acá fue hacer en el fondo y partir el tema de la formulación y evaluación de proyectos en torno a la infraestructura. En la nueva educación pública, eso es porque en los documentos oficiales aparece así, ¿no? La nueva educación pública, y acá hay una ley en particular que recoge esa iniciativa. ¿Qué es lo importante que vamos a desarrollar como competencia? Y con esto termino en la parte introductoria, es la capacidad de formular proyectos en este ámbito y la capacidad también de conocer los criterios de evaluación de estos proyectos. Por eso ahí Pablo en algún momento mencionó el Sistema Nacional de Inversión Pública o el SNIP. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado relacionarse con el SNIP. Si ahí pueden nuevamente levantar la mano y Pablo ahí puede revisar eso. ¿Cuántos de ustedes interactivamente han podido estar trabajando algún momento con el SNIP? O algo mucho más desafiante, ¿cuántos han tenido que correr por alguna vez para obtener un RS? Yo creo que esa es una pregunta que va al callo. No sé si a alguien de la audiencia le ha tocado tener que ir y tratar de obtener algún RS de los presentes. ¿Alguna vez alguien? ¿O no tampoco? Ahí Carolina como que sí, Waldo dijo inmediatamente que no, la Carolina dijo más o menos, la Cristina no ha dicho nada, Gonzalo tampoco. Diego lo veo muy reflexivo. ¿Estás acá presente, Diego? Sí, ahí movió la manito. Bueno, obviamente que no me voy a acordar el nombre de todos, ¿cierto? Y de todas, pero de algunos nombres obviamente pretendo acordarme. La Jessica, sí. Jessica dice que sí le ha tocado obtener un RS. No, profe, Jessica, no, lo ah, que les iba a explicar es que como nosotros no somos funcionarios públicos, esa es la dificultad para obtener un RS. perfecto. Pero nunca te ha tocado ser o tener que lidiar con alguien que sí tiene que buscar un RS. No, profe, no, no. Perfecto. Cristian, dígame Cristian, dígame Cristian. Ya, perfecto. Y veo que en la segunda pantalla, donde está Juan, Ignacio, José, Antonio, Francisco, Daniela, Nitza, tampoco parece. Bueno, entonces mejor, el nivel en general es común. La vez anterior teníamos más heterogeneidad en ese sentido. Bien, partamos entonces con la primera pregunta desafiante, ¿no? Que es finalmente la que nos toca abordar, ¿no? Porque finalmente cuando uno formula proyectos, los formula en el contexto, los formulamos en el contexto de una política pública. Entonces, lo que uno hace en términos de estos incentivos es a revisar la formulación y evaluación de proyectos eh, y destacar la importancia que eso tiene en términos de educación e inversión pública. Cualquier proyecto que requiera financiamiento público, ya sea que se presente vía municipalidad o se presente vía ministerios o se presente vía instituciones del sector público, cualquier proyecto que requiera financiamiento público tiene que pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
O sea, el Sistema Nacional de Inversión Pública y lo que se denomina el Banco Integrado de Proyectos es como la base desde donde se parte en el fondo y donde están las metodologías para formular proyectos, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes acá les ha tocado formular proyectos? No necesariamente de educación o de infraestructura educativa, sino que en otros ámbitos. ¿Cuántos de los presentes sí le ha tocado? Antonio, en 20 segundos, porque el primero ahí vi la mano levantada fue Antonio. En 20 segundos, ¿en dónde te tocó formular un proyecto y en qué? Hola, yo trabajo en el DAEN de Santa Bárbara. En el área de infraestructura, yo he formulado proyectos de conservación en establecimientos educacionales por la página InfeMeduc en línea. Ahí trabajamos con la Secreduc Ujú. del Biobío. Perfecto. Presentamos especificaciones técnicas, presupuestos, Ok, planos, y ellos lo evalúan, hacen observaciones. Ahí se genera un pimponeo hasta que se logra la aprobación y ya se pasa a la ejecución. Con proyectos perfecto. FAET también he trabajado con proyectos de conservación, Ok, que ahí son... fantástico. 20 segundos Ok, ok. para que todos puedan Listo. participar. Vamos a dar otros 20 segundos a alguien más. Yo veo la mano levantada de Marisol. No sé si eso es así. Marisol, Sí. cuéntanos un poquito si te ha tocado. Buenas 20 tardes. segundos, tiempo. Sí, he trabajado con FAE cuando Ya, estaba el Movámonos también. He trabajado con proyectos de conservación y de emergencia y pospandemia. perfecto. Muchas gracias, Marisol. Gracias por participar. Se agradece la buena onda y el buen ánimo. Entonces, ¿qué es lo importante? Y esto es un tip. Si yo necesito alguna metodología para saber cómo formular un proyecto, supongamos de energía, ya no de infraestructura, supongamos de pesca, supongamos que queremos meternos en el sector de medio ambiente o queremos en deporte, el Sistema Nacional de Inversión Pública tiene todo el conjunto de metodologías sectoriales. Y ojo, esas metodologías sectoriales sirven tanto para hacer evaluación hacia el mundo público como también evaluación hacia el mundo privado. Pero en general todos esos manuales lo que hacen es reconocer que los proyectos tienen una estructura de formulación muy definida, que ya después la vamos a ver, y lo más bonito en el caso del mundo público es que se hace lo que se llama una evaluación social de proyectos. A diferencia del mundo privado, que se hace la evaluación privada, pero no necesariamente la evaluación social de proyectos. ¿Quién me dice cuál es el objetivo central de una evaluación social de proyectos? Ahí, levantando la manito rápidamente. ¿Quién quiere participar? O lo que crean que es una evaluación social de proyectos. Por ejemplo, acá me salió en la cámara. Cristina Oliveros, ¿qué es una evaluación social de proyecto? Si te preguntaran, ¿cuál sería lo relevante? ¿Cuál sería la síntesis de eso? Creo que podría ser ver el contexto, no, no sé bien, pero me imagino que el contexto, saber qué necesidades tiene la gente o los usuarios de ese proyecto. Ya, por lo tanto, lo importante que la evaluación social, primero, quien se pregunta es la sociedad. Y lo central de todas estas metodologías es si nos conviene o no nos conviene hacer los proyectos. Por lo tanto, cuando tú formules un proyecto, primero viene toda la parte de descripción, caracterización, identificación, qué es lo que tú quieres resolver, ¿no? Un proyecto se hace para resolver un problema. Esa es la lógica de la formulación, ¿ya? Pero, ¿para quién es conveniente cuando yo digo evaluación privada? ¿Qué se imaginan ustedes? Estoy preguntándome si esto desde el punto de vista privado, de los privados, es conveniente o no. Cuando yo digo evaluación social, me estoy preguntando si esto es conveniente o no para la sociedad en su conjunto. ¿Sí? Entonces, la evaluación social, lo único que le interesa es muy parecido a los privados, pero la diferencia está en que el interés mío es la sociedad en su conjunto. Eso es lo fundamental, por eso nos la jugamos, ¿no? O sea, y por eso es tan importante. Ojo, las herramientas que ustedes aprenden de una metodología, y yo creo que esto es lo interesante, les permiten aprender a trabajar en las diferentes demás metodologías. Obviamente que requiere un tiempo de especialización, pero si yo conozco bien una metodología, en general lo que va a pasar
es que voy a conocer el resto de las demás metodologías. Eso es importante a tener presente, ¿sí? Para que usted lo vea. Por lo tanto, ahora nos vamos a ir a la primera pregunta en el fondo respecto de trabajar en conjunto, que tiene que ver con las políticas públicas. El origen de las políticas públicas ya data de larga data, a principios del siglo XX, en el 1902, y se desarrolla más bien desde las ciencias políticas, ¿no? Y se plantea una discusión en torno al objetivo de las políticas. Y en ese sentido, ¿por qué es importante reflexionar de las políticas públicas? Porque el proyecto que ustedes formulan, evalúan, o incluso a algunos les toca implementar, responde a una política pública. Eso es lo central que hay que entender. Por lo tanto, puede ser que nosotros en el área educativa, a nivel de infraestructura, hagamos 300 proyectos, ¿ya? Pero lo importante de tener un foco es que hay algo que los está orientando. Podremos estar de acuerdo o no con esa política, ¿sí? Puede ser que no estemos de acuerdo con la política de la nueva educación pública y está perfecto. El punto es que hay un marco normativo, legal normativo e institucional que me hace mirar respecto de las políticas públicas. Y ahora le voy a pedir la participación a Olivia, porque lo que vamos a hacer en este momento es lo siguiente. ¿Qué es una política pública? Obviamente que si les pregunto a cada una y uno de ustedes, no vamos a ser capaces por el tiempo. Entonces, Olivia mágicamente los va a separar en salas aleatorias de 5 y la idea es que conversen entre ustedes y que traten de buscar lo que es una definición de una política pública. Pero lo primero y más importante es que se presenten. ¿Ok? Entonces, Olivia, si podemos hacer una distribución aleatoria de todos nuestros participantes rápidamente y que cada uno diga qué es una política pública. Lo más seguro es que no van a llegar a acuerdo respecto de lo que es una sola política pública. Así que rápidamente, Olivia, ¿estás por ahí? Sí, estoy en eso ahora. Ya, salas aleatorias, no importa, rápidamente. Lo importante es que ahí cuando ustedes los invitan, a cada uno los va a estar invitando a una sala. Se meten a la sala, se presentan y discuten rápidamente. Vamos a dar 5 minutos. ¿Qué es una política pública? ¿Y en qué política pública les ha tocado participar? Inmediatamente los hacemos trabajar el doble, ¿no? Con 2 preguntas. ¿Qué es una política pública? ¿Y en qué política pública les ha tocado participar? Y ahí retoman nuevamente plenario con Pablo. Yo lo sigo viendo acá, así que Sí, yo no he estoy en visto a eso, nadie que que no se lo me quedó tenga. pegado. Deme un segundito. Ah, por si acaso aquí la magia de la tecnología, pueden desaparecerse 30 segundos a buscar un café también. Y cuando la sesión sea de 2 horas, hay galleta para todos, no hay problema. Por problema es cómo se la hacemos llegar, pero hay galleta para todos, traen ahí su cafecito, etcétera, etcétera. Tarap, tarap. Es interesante porque uno siempre pensaría que, que las políticas públicas son racionales y que siempre responden a una racionalidad, a una base fundamentada de reflexión respecto de, ¿ya? Y eso no necesariamente es cierto. Deberían estar saliendo. Yo todavía lo sigo viendo. A las 5, 6. Ya. Ahí deberían estar invitándole a cada uno. Ahí se están yendo.
6. Hay 3 personas que siguen acá, que no se han unido. Una o dos. Ahora sí, te veo. Falta el Gabriel, yo creo que no. No Te está. envié. Ahí está Olivia, Alfonso, tal vez. Hay gente que está en el celular, por si acaso Olivia a veces, entonces. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Estamos trabajando en sala. Te- la Sí, es Olivia que te va se a me ha asignar a la... desconectado, se me No te preocupes, desconecta la señal. A ver, no te preocupes. La, Olivia la te va a Olivia, asignar a una se Eh, me sala desconectó cualquiera, y ¿ya? volvió a... ok. dame un segundo. Vas a la 10. Ya. Exacto. Yo ahí, Y de nuevo. Estoy igual, algo pasa con mi... Olivia no puede asignar Sí, a lo Gabriel. asigné a la sala 10. Me sale que está en la sala 10, pero que no se ha unido. No se pero conecta. estaba ya antes en el celular o no? No. No, estaba en el teléfono, pero está en el computador, pero tengo algo en en mi señal que como que baja. Ah, puede Ahí ser, se ¿ah? fue de Que sea nuevo. tu Ahí lo señal. aceptó, ahí lo aceptó. Y ahí se fue. ¿Y Gabriel? No está, yo creo. No, Gabriel no está. Ah, él tiene Ya, que aceptar cómo el... lleváis ahí la asistencia, Oli? Al ingresar por ¿Cómo la UCAM, vaya a llevar en el fondo? automáticamente se toma. Pero de todas formas saco fotos. Como en un Ok, momento voy sacando fotos. ya. Ya, Pablo, ahí te envié la clase Tengo a y ahí Sofía vendría la delante. reflexión en el fondo, de que es una política pública, pues que hagáis ahí rápidamente el plenario, Voy a pausar que la grabación. sí, sí. Bueno, ¿alguien puede aquí decir o traernos lo que su grupo determinó de qué era las políticas públicas? ¿Algún voluntario o voluntaria que nos pueda contar respecto de la conclusión a la que llegaron como grupo? Era un grupo, pues, weón. Sí, no, sí. ¿Aló? Sí, bueno, levantar la mano ahí para identificarlo. Y Gabriel, y presentarse también. Muchas Sí, gracias. profesor, lo que pasa es que no tengo mucha señal aquí donde estoy, por eso. Le escuchamos fuerte y claro. Ya. Lo que pasa es que no estoy en mi casa, pero estoy conectado en una parte donde no tengo mucha conexión. Ya. ¿Puedo trabajar en el grupo o No, conversar con el profesor, grupo? ¿No? no. Ya. ¿Algu- ¿Alguna otra persona que sí pudo trabajar en grupo y que nos puede contar respecto de su definición o experiencia de las personas que están disponibles acá respecto de su grupo? Adelante, Carla. Hola, mi nombre es Carla y yo estoy en el DAEM de los Andes. En Muchas el gracias. grupo que trabajamos, recién llegamos como una definición entre varias definiciones individuales que decía así como que frente a un problema público se generan acciones que toman los gobiernos para lograr un bienestar social o mejoras públicas. Y eso es a través de decisiones y recursos. Eso, y que se dan como a Ya. través de leyes, decretos, ordenanzas, y que trasciende como a nivel ya sea salud, educación, desarrollo social, eso. Muchas gracias. Muy ilustrativo respecto del elemento clave que es un problema público. Que eso es lo clave, un problema públicamente
determinado, públicamente reconocido. Carolina, que usted también había levantado la mano. Un aplauso también que se gana de parte de Gabriel. Hola, gracias. Mira, mi nombre es Carolina Salgado, trabajo en el Departamento de Educación de Chillán y en el grupo que nos tocó conversar el tema, concordamos bastante con lo que dice Carla recién, que son las decisiones que toma un determinado gobierno o un determinado gobierno regional o una municipalidad, quizás llevándolo al lado más local, de cómo a través de su gestión solucionar problemas que le afecten a la comunidad y tratar de resolverlos en pos del beneficio de ella. Y quizás llevándolo a un lado más específico en el tema de educación, conversábamos los casos de pospandemia que se generaron estas políticas públicas de generar iniciativas o darle cabida a iniciativas que buscaran resolver el tema de cómo generar que los niños volvieran y retornaran a clases de manera segura, con no sé, implementando lavamanos portátiles, los biombos que se colocaron en muchos colegios, para darle la tranquilidad a los padres, para generar que volvieran a asistir y retornar a clases los niños de una manera segura. Eso. Muchas gracias, Carolina. Aquí vemos un ejemplo claro de lo que se conecta con lo que es la definición de Carla, que habla de un problema público. Aquí habla de la autoridad que moviliza, la autoridad legitimada en este caso, ¿cierto? Moviliza recursos para la solución de problemas de la comunidad. Aquí habla de la común unidad, del pueblo políticamente organizado. Y toma como ejemplo a lo que es la política de retorno estudiantil post esa deserción que existió post pandemia. Adelante también dice prevención de riesgos, es que su nombre. Hola, mi nombre es Gonzalo Vargas, que no le cambié el nombre, y lo había cambiado porque se me acaba de apagar el computador. Mira, nosotros igual estuvimos conversando harto en el grupo, nos presentamos un poco y contextualizando un poco el tema de lo que hablábamos de políticas, mencionamos varias, pero lo que sí no, como que coincidíamos un poco que las políticas públicas principalmente muchas veces se enfocan en lo macro y dejan de lado el detalle, en la solución de los problemas. Porque si bien es cierto, van asociadas a recursos, esos recursos cuando uno los solicita muchas veces o no están disponibles, o demoran, o sencillamente son mal administrados. Entonces, como que el problema muchas veces no se termina de solucionar con una política porque no hay un seguimiento de las acciones o decisiones que se quieren implementar para conseguir el objetivo de la política. Entonces, eso es más o menos lo que tratamos de conversar más allá de la definición de política como tal. Coincidimos en algunos aspectos en ese sentido, que el tema burocrático, el tema de los recursos, que son temas críticos a la hora del cumplimiento de las políticas. Claro, claro. Ahí buscando con lo que nos aporta el grupo de Gonzalo es que respecto de las políticas públicas pueden ser, claro, cuando hablamos de la corriente de políticas públicas, que es un punto de vista de las políticas públicas, nosotros tenemos la corriente de las soluciones, ¿cierto? La corriente de los problemas públicos, ¿cierto? Y la corriente de la política. Cuando se encuentran, estamos ante una ventana de la oportunidad para poder solucionar un problema público. Pero ¿qué es lo que repara Gonzalo? Es que puede existir el problema público, puede existir la voluntad de solucionarlo de parte de la autoridad, pero al momento de asignar los recursos y de la operación, de la hechura, de la microorganización de esta política pública, de la ejecución, estamos fallando, ya sea porque tenemos unas estructuras muy burocráticas, poco ágiles, o porque nos falta capacitación, o porque puede estar mal administrado o mal modelado el proceso administrativo y es muy lento cambiarlo, o es riesgoso intentar cambiar algo porque tiene responsabilidad administrativa, ¿cierto? Entonces hay muchos impedimentos
para una ágil gestión, para una ágil, ¿cierto? Un ágil cumplimiento de lo que es esta política pública, el objetivo de la política pública. Maravillosa su aportación también, Gonzalo. Y muchas gracias. ¿Y alguna otra persona que tenga alguna síntesis de grupo? ¿O algún aporte respecto de la discusión rica que pudo haberse dado en su grupo? Adelante, Miguel. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nuestro grupo se conformó por Moisés, Natalie, no estoy seguro, Manson y Nehemías. Bueno, coincidimos por casualidad que éramos tres profesionales que nos desenvolvemos acá en la misma región de Ñuble. Ya estuvimos conversando por el tema de los traspasos que se vienen pronto a nuestros DAEM. Eh, Quizás coincidimos que es un conjunto de decisiones que cada gobierno en conjunto con otras entidades, digamos, gubernamentales, por ejemplo, una municipalidad, un gobierno regional, en conjunto trabajan para solucionar asuntos de interés público. Ya. Entonces, es decir, aquí podemos conectar lo que nos dice Miguel. Trabajan en asuntos de interés público. Se conecta con lo primero que nos decía, ¿cierto? Carla Ulloa, que es un problema público, algo de interés público. Se enrola con el problema público. También cuando hablamos de Carolina Salgado, de Chillán, que nos decía que un gobierno nacional, regional o local, aquí hablamos de lo mismo. También de Ñuble, Miguel, hablamos de decisiones de gobierno en torno a un problema público. Tenemos a Gonzalo, que si bien que hablaba de los problemas de este problema público. Y aquí, Miguel, respecto de los traspasos al sistema, a los SLEP, como una política pública, ¿cierto? Porque la política pública de la nueva, ¿cierto?, de educación pública consiste en solucionar o superar, bueno, eso es lo que se planteaba en lo que es en por qué se crearon los SLEP, en superar las limitaciones que el sistema municipal tenía, digamos, en el diagnóstico de lo que es la gestión de esta educación pública. ¿Ustedes qué opinan respecto de este cambio? Bueno, hablando ya de una política pública en funcionamiento. Coincidimos, por ejemplo, en mi caso particular, le explicaba a los chicos que somos una comuna precordillerana bien rural. El 80% de nuestros establecimientos son rurales. Entonces, en mi caso, el contacto que tiene un director o un encargado de escuela es mediante teléfono y solución inmediata, por ejemplo, un corte de suministro de agua potable, que quizás con el SLEP va a costar mucho más. Nosotros tenemos 20 colegios, 5 BTF, y la mayoría de estos pequeños problemas, una rotura de vidrio, una rotura de matriz de agua potable, la solucionamos en el instante. Y yo les daba el ejemplo al chiquillo porque el programa de alimentación escolar, que es una de nuestras prioridades, debe funcionar, seguir funcionando durante el día. No puede estar una semana con colaciones frías los niños. Entonces, quizás con el SLEP, que va a administrar 7 comunas con características similares, va a costar quizás mucho más. Lo compartíamos todo en el sentido de que eran opiniones muy personales. Ya no podemos juzgar algo que todavía no está funcionando. Claro, no es parte de la expectativa. Exactamente, quizás funcione o quizás no, pero fueron opiniones que nosotros mismos fuimos compartiendo entre los 5 o 6 personas que estábamos en el grupo que tenemos. Sí. ¿Algún otro grupo puede, o alguna persona también pueda, de otro grupo pueda compartir esa opinión o esa expectativa respecto y claro, organizaciones más pequeñas pueden llegar a solucionar más rápido elementos más pequeños? Y uno puede pensar que una organización más grande y más centralizada puede costarle mucho más llegar al problema pequeño. Adelante, Carolina. Hola, yo creo que de lo que comenta recién Miguel, lo complejo quizás de estos traspasos a los SLEP es que uno trata de conocer el territorio local, porque quizás hasta ni siquiera los que trabajamos hoy en día conocemos a cabalidad cada territorio, cada localidad, cada necesidad puntual. Tratamos
Yo creo que obviamente nos vemos enfrentados a las emergencias y a las urgencias de cada establecimiento. Y yo creo que la gran proeza o el gran desafío de los SLEP es que las personas que trabajen en estos organismos sean capaces de entender los otros territorios también. Obviamente va a haber debe haber una visión global de provincia, que es el territorio que va a abarcar, pero por ejemplo, nosotros trabajamos en Chillán, caso puntual, tratamos de conocer nuestro territorio, pero no hemos conocido la realidad actual de las otras comunas. Entonces, quizás va a costar un poco más lograr impregnarse de cada una de las dificultades que tiene cada territorio. Porque si algún colega que trabaja en otra comuna llega a conocer la realidad de Chillán, le va a costar obviamente un poco más que solo seguir manejando o seguir conociendo o seguir perfeccionando lo que ellos ya conocen como comuna. Eso creo que es el gran desafío para todos los SLEP en realidad. Claro. En caso de Chillán, ¿está con Pinto? ¿Se está agrupando con qué comuna? Son 5 Con comunas que es Bull, ¿no? Bulnes, Hay Pinto, Chillán, en esa punilla. son 5 las comunas. Pero ya, son o sea, extensas. están en Diguillín. Claro, y Punilla va a seguir con Itata seguramente con su... Itata es Ya. aparte. Yo creo que la dificultad es esa y son las extensiones territoriales también y las dificultades de acceso que pueden verse enfrentadas en esta provincia particular en realidad, porque cada escuela rural queda bastante lejos de las que son urbanas, a diferencia quizás de otras provincias que pueden ser más urbanas netamente, esta en particular es bastante extensa en lo rural también. Es como una heterogeneidad. Ahora, de los que levantaron la mano, muchas gracias, Carolina. De los que levantaron la mano, Francisco y luego Karina. Francisco Hola, Díaz, ¿se escucha? adelante. Sí, perfecto. Ya. No, un poco comentar lo que hablamos en el grupo nuestro y responder un poco los comentarios del SLEP, que, bueno, en el grupo nosotros comentamos que política pública refiere más a un pensamiento o busca solución por un bien común, digamos, porque se piensa en la gente, ¿cierto? En este caso de establecimientos educacionales puede ser pensando en los niños, por dar un ejemplo, ¿cierto? Un tema de infraestructura, de tener los espacios, etcétera. Muy diferente, que también lo comentamos, al ámbito privado, por ejemplo, que no sé, pues en una inmobiliaria lo que importa es vender, ¿cierto? En este caso es el bienestar de la comunidad, en resumen. Francisco, ¿tú desde dónde nos acompañas? De Antofagasta, Antofagasta. Yo Súper. soy de la Corporación Municipal de Antofagasta. Todavía no pasamos el SLEP, pero ya en enero del otro año ya empieza ya definitivo este cuento. Entonces igual ¿Y estamos ahí cómo con ves? un poco... Sí, Disculpa. ¿cómo lo ves? Sí, estamos ahí un poco con la incertidumbre. Ya salió el concurso, algunos postularon, etcétera. También comentamos un poco eso en el grupo de que en mi caso, por ejemplo, en la corporación vemos la comuna solamente de Antofagasta. Entonces, las otras comunas de la región tienen sus propios, digamos, organización, ¿verdad? Pero en este caso, cuando pasa el SLEP, ya no veremos una comuna, sino que vamos a ver, en el caso de Antofagasta, vamos a ver 4 comunas. Como también está el otro SLEP de Licancabur, eh, que también ve 4, si no me equivoco. Entonces, es un poco por decirlo bien, como relajado, que nosotros en este rato, si vemos la comuna de Antofagasta, cuesta súper harto, es harta pega, entonces hay una incertidumbre de cómo lo vamos a hacer cuando veamos 4, o sea, Antofagasta, Mejillones, Taltal y Sierra Gorda, si no me equivoco.
ese es un SLEP. Y el otro ve Calama, San Pedro de Atacama, Oyagüe y Tocopilla, si no me equivoco. Pero ya ahí es diferente, o sea, ya es abarcar mucho más. Yo digo, imagínate que en este rato ya hacemos lo posible, ¿cómo hacer con cuatro, yendo a cuatro lugares diferentes? Que están a una distancia importante, vivimos acá en un desierto, son otro tipo de... ¿Sabes? Imagino que cada parte de Chile tiene sus características, pero en este caso existe esa duda, ¿cierto? De cómo será, funcionará, etcétera. Hay como un pensamiento de esa índole. Wow, wow, qué fuerte también la experiencia que nos transmite Francisco, porque estamos viendo también de que unidades que eran grandes, que ya estaban aglomeradas como una comuna urbana, como puede ser Antofagasta, Mm, pasa a tener algo más heterogéneo y más diluido. Pero, por ejemplo, eh, tú tienes cerca de la línea costera, tienes una carretera, ¿cierto? Que puede claro. mantener una cierta unidad, pero para el interior, para Sí, San pues, Pedro de Atacama, Calama y todo, las extensiones territoriales son gigantescas para adentro. Y, así la, es. y el aislamiento, la calidad de los caminos no es la misma. Mm. Hay Imagino carreteras, pero no a todos los puntos. Mm, Entonces, es un tema bien a analizar. Pero bueno. wow. Adelante, muchas gracias Francisco y adelante Karina, de verdad. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Yo soy Karina, trabajo en el Departamento de Infraestructura de Santiago, de la DEM. Eh, Pasamos al SLEP el próximo año también. Y bueno, en el grupo comentábamos sobre las políticas públicas, para volver a ese tema, que claro, que son una serie de iniciativas que intentan solucionar problemáticas sociales. Dentro de eso se concretan en leyes o en programas o en distintas acciones como desde los gobiernos. Y dentro de eso lo llevábamos un poco al SLEP, que claro, como bien tú decías antes, que la problemática de la educación en Chile viene de hace muchos años y que ya no es sostenible que se mantenga como sostenedores los municipios de Chile. Nosotros igual lo vivimos en Santiago bastante y que no le alcancé a comentar al grupo, pero yo trabajé en un SLEP antes también, antes de estar en Santiago. Y veo harto la diferencia y los comparo harto cómo funciona la DEM con el SLEP, porque el SLEP, si bien dicen la complejidad de los territorios es bastante, la burocracia disminuye harto también. Y eso en el SLEP que los recursos llegaban directamente y era muy fácil concretar proyectos de infraestructura. En un año llegaban los recursos y en el mismo año ya se estaban ejecutando. Al menos mi experiencia en ese SLEP. No sé que no todos tienen tan buenos resultados, pero era más que nada como la gestión del financiamiento para la educación era mucho más rápido. Y pasa lo contrario en Santiago, que la burocracia es tremenda. Entonces pasan años y no logramos ejecutar los recursos, tenemos una serie de filtros internos en el municipio y es bien complejo. Entonces creo que es una buena política pública, me imagino que nació así el tema del traspaso de la educación al Estado, pero seguramente sí o sí hay que ir mejorándola en el camino y eso es como una prueba y error también a medida que uno la va aplicando. Claro, aquí hablamos vamos a tocar temas de diseño de la política pública, que justamente como es un elemento interactivo y humano, tiene, su diseño se va puliendo con el tiempo. Entonces, lo se aprende con el ensayo y con el error. Esto uno no lo quiere decir en un discurso político, pero es la verdad. O sea, la política pública es resultado de la acción humana y la acción humana no es perfecta, por definición. Karina, y respecto de, mm, de la política pública como definición, claro, estoy tratando de conectar tu definición con la definición que dieron los otros grupos. Veo que tienen en común eh, la iniciativa, el impelerse a la acción por parte de quien está investido, de la autoridad que está investida para poder impeler esa acción.
y después bajamos a cuáles, dentro de las posibilidades de cada ordenamiento, cuál es el que más nos facilita el poder impeler a esa acción. Y me parece fantástico que nos pueda ofrecer un contraste respecto de las expectativas que muchos tienen o tenemos respecto de las SLEP, mirando, por ejemplo, algunos resultados positivos y otros negativos, como se ha visto en la televisión. Entonces, me parece súper atinado y súper bien que nos pueda mostrar también una experiencia positiva de lo que se puede esperar con el SLEP. Así que muchas gracias y muchas gracias por su Gracias. grupo también. A Cristina, que también Olivero, que está levantando la mano. Quería hacer como una apreciación en realidad como el sentido de los SLEP. Creo que como política pública es una... nosotros acá vamos a pasar el 2016 al SLEP Los Álamos y está la incertidumbre de cómo se irá a abordar esto a futuro, pero viéndolo como en proyección y lo encuentro encuentro que es muy coherente también y que creo que para que eso va a ser la función o se va a ver así como lo que decía Karina, que esto va a ser a favor, porque hoy en día nosotros vemos acá, por lo menos en la comuna de Linares, porque yo soy de Linares, que todo es lento, todo muy lento, que sea años, no sé cómo decirlo, es poco decirlo para solucionar algo. Escuelas que están de adobe, que están llenas de goteras, que no tienen espacios para que los niños puedan jugar en invierno. Entonces, ya no es un problema que tiene 10 años, llevan muchos años. Entonces, me imagino que los SLEP vienen a dar una solución que quizás no va a ser dentro de un año, pero ya en 2 años quizás vamos a tener algo y que es una proyección súper buena y Bueno, que eso es lo que nosotros, que o sea, lo veo como esperanzador en realidad, para dar solución, que en realidad uno ve que ver el problema que los niños enfrentan este día a día en un colegio así. Entonces, es como alentador saber que puede llegar algo a dar una solución, sin pensar que ojalá, que sea sin pensar y saber que ojalá yo quede en un SLEP, porque eso yo todavía no lo sé, estoy participando en un concurso interno, pero igual es gratificante que saber que existe una solución, que sea, creo que los niños no, se merecen más dignidad en los establecimientos. Y así también saber qué irá a pasar a futuro, porque hay muchos establecimientos que, por ejemplo, acá han tenido un alumno, 2 alumnos, 3 alumnos en escuelas rurales y qué irá a pasar con ellos. ¿Se irán a cerrar o se irá a potenciar esos lugares? Porque igual Linares es una ciudad agrícola y que debería potenciarse esas áreas. Entonces, saber qué proyecciones traen los SLEP como, con esa visión para saber cómo ven esto, porque igual es una inversión a futuro en la educación. Entonces, saber cómo ver todo esto en política general es como llamativo. Súper. Dentro de los documentos, Cristina, que vamos a ver, vamos a poder ver la la parte reglamentaria y legal, digamos, de cómo se va a ordenar, de cómo se va a ir ordenando, ¿cierto? Cuáles van a ser las potestades, cuáles van a ser las posibilidades, ¿cierto? De acción de los SLEP. Pero ya partimos con algo positivo, que viene a ser lo que es la inversión en infraestructura, quizás se agilice por el lado de la infraestructura, a diferencia de lo que hemos visto en la noticia, que va por la parte de la gestión de los sueldos de los profesores y lo que es las cotizaciones previsionales, por el lado de la infraestructura, quizás podemos estar en presencia de buenas noticias y para eso nos estamos preparando a través de este curso para poder tener un método de desarrollo de proyectos que nos permita participar por esos recursos que puedan venir frescos para poder resolver los problemas de infraestructura de los niños y las niñas. Y la verdad, para ellos. Esto trabajamos para ellos al final, al fin y al cabo. Muchas gracias, Cristina, también por su aporte. Vamos ahora en este momento a volver a lo que es nuestra presentación, ya para poder dar un cierre a lo que es esta primera clase.
Ya, vamos aquí. Acá. Vamos aquí a dar un cierre a nuestra primera clase. La ventana. No sé si se aprecia la ventana. Vamos a compartir pantalla. Acá estamos. ¿Qué es una política pública? Vamos a hacer una síntesis. Según Aguilar Villanueva, el diseño de una acción colectiva intencional coincide con alguna de nuestras... no sé si están viendo lo que es la presentación, si se alcanza a ver. ¿Sí o no? Sí. se ve? Sí, se ve. Y si se alcanza a ver. Sí. El curso que efectivamente toma la acción como resultado de muchas decisiones e interacciones que comporta esta política pública. Y en consecuencia, los hechos reales que la acción colectiva produce. Y aquí hablamos de, claro, la acción colectiva como un elemento humano, como un elemento perfectible, como un elemento de política pública del ensayo y del error. ¿Qué dice Joseph Dye? Es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. O sea, también habla lo que no se hace, lo que se omite, lo que no se aborda o lo que se posterga. Eso da un mensaje. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Es lo que no es prioritario. ¿Qué es lo que sí? Aquí vemos el de Fernández, que dice que la política pública no es un fenómeno objetivo de perfiles claros y definidos. Su existencia debe ser puesta en relieve como fruto de la investigación en el plano empírico mediante la investigación de sus elementos constitutivos, para que estas declaraciones de intenciones, programas, decisiones a cargo de uno u otro o varios actores, tanto resultados y consecuencias, a lo largo de un cierto periodo de tiempo. Para Anthony Fernández es más desestructurado, que depende de la experiencia de cada cual. Para Tamayo, de México, son un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Esa es la definición, digamos, sine qua non, la que más se ocupa, digamos, en la academia, ¿ya? Y muchas definiciones que ustedes nos comentaban coinciden mucho con toda y cada una de ellas. ¿Cuáles son los elementos de esta política pública? Ya quedándonos 5 minutos ya de clase, tenemos objetivos e intereses, decisiones y acciones. Estas acciones a veces no son coherentes, no son efectivas, pueden ser diseñadas. Los objetivos tienen que ser colectivos, representativos o complejos, que a veces es una transacción entre distintos intereses, entre el interés, por ejemplo, del conglomerado productivo y de los trabajadores de esa zona y de los grupos ecológicos o indígenas que existen en esta zona. Entonces se hace una transacción. A veces es representativo en el sentido de que a través de las elecciones, ¿cierto? Existe el mandato electoral, ¿cierto? Y el proyecto que ganó políticamente ejecuta, ¿cierto? Su proyecto de acuerdo a su visión o cosmovisión. Decisiones, racionales o compulsivas. Normalmente, al menos en el ámbito de los proyectos de infraestructura, nosotros vamos a movernos en el ámbito de las decisiones racionales. Y por eso vamos aquí a ver la lógica de los proyectos. ¿Ya? Pero cabe poder entender que dentro del marco de las políticas públicas también hay elementos que son producto de lo que es lo que la realidad va dictando en cada uno de los momentos, ¿ya? Y hay elementos adaptativos que considera la política pública, ¿ya?
Acá vamos a ver. Ahí, Pablo, me gustaría así interrumpirte un poquito en ese Adelante. diagrama que estaba ahí mostrando, la síntesis, porque yo creo que ahí, aquí, eso, porque eso es lo que uno siempre al menos debiese exigir de una política pública. O sea, responde a objetivos, intereses, ahí escuchando a los diferentes grupos, obviamente que la pregunta es cómo se responde a esos objetivos, intereses. Hay políticas públicas, y lo sé, pero no sale de aquí, que surgen por llamadas de teléfono, ¿no? O sea, tenemos que responder frente, por ejemplo, a centros tecnológicos internacionales y por lo tanto es un programa que llama un presidente a otro presidente y se impulsa. Y obviamente ahí hay más compulsión que una racionalidad estratégica. Lo que uno siempre esperaría es que una política responda a una racionalidad estratégica. Pero ojo ahí, ¿qué significa una racionalidad estratégica en el fondo? Significa que efectivamente la política se hace cargo de una problemática pública y concerta un conjunto de instrumentos de política para hacerse cargo. Y los instrumentos de política muchas veces son algo a nivel institucional o pueden ser un programa, pueden ser planes, pueden ser proyectos o incluso actividades. Pero es importante que eso se plasme, de tal manera de que eso se pueda plasmar en acciones que al menos uno espera que sean coherentes, efectivas y diseñadas. Y aquí viene la importancia de dos herramientas estándar que en general se utilizan. Una es la herramienta estándar de teorías de cambio en torno a políticas públicas. Otra es la herramienta estándar en torno a esto que es la matriz de marco lógico. ¿Para qué usamos una matriz de marco lógico? Justamente para simplificar esta bajada. Una matriz de marco lógico es así, ¿eh? Una matriz y es casi un cuadrado donde se definen 3 o 4 niveles de un programa que responde a una política. Pero nos ayuda a formular proyectos. Entonces, ¿por qué usarlo en la formulación de proyectos? Porque da una lógica causal. No se olviden nunca que el proyecto responde a la identificación de un problema. O sea, cuando yo construyo el diagnóstico tiene que ser capaz de identificar el problema. Una vez identificado el problema, entonces puedo buscar soluciones. Y mi proyecto en particular es la mejor solución al problema detectado. No es cualquier solución, ¿no? Se supone que yo hago el proyecto porque es la mejor solución. Y por lo tanto, después lo que requiero es evaluar efectivamente dicho proyecto. Entonces, yo creo que en términos de síntesis, esta imagen de acá, elementos de una política pública y la discusión que ustedes tuvieron, ¿ya? Tiene que ver con quedarnos con esta idea de la coherencia. Pero para construir coherencia requerimos herramientas. Y así hay que ver todo lo que son las metodologías de formulación de proyectos. Las metodologías de formulación de proyectos lo que tratan de hacer es resguardar esa coherencia del diseño. Puede ser que no nos guste el sector, ya puede ser que a algunos de ustedes no les guste necesariamente. Si quieres, dejas de compartir, Pablo, para ir cerrando la sesión. Puede ser que no nos guste necesariamente el sector en el cual estamos, pero podemos migrar a otro sector, por ejemplo, medio ambiente, lo que son reciclaje, o si queremos formular proyectos, ¿cierto?, de otro tipo de infraestructura, como la infraestructura vial, obviamente que ahí requerimos ese camino. Pero el valor en sí que tienen las metodologías, ustedes saben que el SNIP en Chile tiene prestigio internacional. O sea, muchos de los sistemas nacionales de inversión pública que se levantaron en América Latina surgen a partir del sistema chileno, ¿ya? Y de hecho hay encuentros internacionales que se hacen todos los años respecto a avances metodológicos del SNIP. Por lo tanto, si yo soy especialista en educación, podría efectivamente, y los invito a hacer eso, por ejemplo, a meterme al SNIP de Nicaragua, o por ejemplo al SNIP que hay en Paraguay, en Argentina no está funcionando el sistema, en Perú sí está funcionando muy fuerte el SNIP en Perú, y van a encontrar que todas las metodologías son estandarizadas. Y prácticamente ahí me corriges Pablo, pero debe ser como entre un 50 y un 60%, donde prácticamente los conceptos que se utilizan son transversales. Entonces, el objetivo de esta formación es bastante ambicioso, o al menos mi objetivo, es que desarrollen competencias para que se puedan desempeñar tanto en Chile como en el resto de América Latina en un área particular de evaluación de proyectos. ¿Sí? Entonces, en esa lógica es una alta expectativa respecto del aprendizaje que pudiesen tener en un curso
que tiene este tipo de naturaleza metodológica. Eso, yo creo que ya estamos en la hora. Esperamos haberlas dejado o haberlos dejado entusiasmados con el curso para que revisen efectivamente. Y ahí en el chat, en una palabra, colocamos o coloquemos cómo nos vamos, ¿sí? Nos vamos entusiasmados, nos vamos deprimidos, nos vamos cansados, nos vamos lateados, nos vamos contentos. Sí, queremos seguir con clase, no queremos seguir con clase, pero esta fue la clase. Bueno, hicimos una pequeña introducción. Ojalá que se hayan motivado muchísimo. Nosotros estamos muy motivados por lo que transmitimos y la importancia que esto tiene para hacer una correcta inversión pública y por lo tanto el valor que eso tiene en sí mismo. ¿Ya? Así que ahí agradecer esta primera sesión junto a Pablo y muchas gracias. No sé, Pablo, si te quieres despedir y ahí vamos leyendo las palabras que van apareciendo en el chat. Ahí veamos, no sé cómo levantar la mano. No, esa ya pasó, ¿no? Así que ya estoy un poco tarde en el chat. Voy a ir acá. Está Interesante, muchas interesantísimo el chat. gracias. Expectante, perfecto, traigan las preguntas, acuérdense de revisar el material, siempre vamos a tener espacio para discutir de políticas públicas y desde la perspectiva que quieran discutir las políticas públicas, siempre va a haber espacio a responder respecto de eso. Hay que tomarse en serio la formación en términos de formulador y evaluador de proyectos, porque esta es la base para que evalúen cualquier tipo de iniciativa, en particular desde el sector público, en particular desde si es conveniente o no para el Estado. Las metodologías que usamos acá las van a encontrar tanto en los organismos internacionales como en el resto de países de América Latina. Por lo tanto, eso es una competencia importante a adquirir. Si ustedes quieren profundizar después en manuales metodológicos del Banco Mundial, del BID, de la OCDE, etcétera, nosotros también tenemos eso a disposición, esas carpetas de material, por si efectivamente quieren ahí ustedes entrar en ese mundo ya más formal de la evaluación. La próxima sesión ya es un poco más dura respecto a los conceptos básicos de la formulación y cómo se estima una demanda, y vamos a exponer los métodos tradicionales de estimación de la demanda que aparecen en el manual respectivo del SNIP, en particular en este ámbito, pero la gracia es que puedan haberlos revisado de tal manera de poder discutir esa formulación de proyecto. ¿Sí? Y también la próxima sesión, ahí que por favor, ¿cómo se llama? Puedan generarse los grupos. Francisco dice, no sé si se dijo al principio de la clase, pero ¿qué días y horarios serán las clases? Eso está programado. Sí, podemos entregar ahí, Sofía, los formatos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y podemos discutirlos también. Y te vas a dar cuenta de algo muy importante, que la lógica de presentación esconde detrás una racionalización causal. Eso es lo que uno aprende en formulación de proyecto, a pensar causalmente respecto de una o de cualquier intervención que se quiera hacer. ¿Ya? Eso, vamos a subir, ¿cómo se llama? El costo-eficiencia es otro método, ¿ah? Vamos a explicar costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio. Van a aprender a sacar un costo-beneficio a pesar de que utilicen el costo-eficiencia, porque el ejercicio de un costo-beneficio, en el Excel que tenemos preparado, etcétera, como que les va a dar más complejidad, si no, no van a dar el paso de calcular un BAN, una TIR y sacar una sensibilidad en torno a la medición de beneficio. Así que eso. Bueno, la próxima sesión de esta semana es miércoles y jueves y vamos, supongo que estará subida la calendarización o si no, se dejará subido hoy día. ¿Ok? Eso, así que muchísimas gracias, no tengo más que agradecer. Pablo, te doy la palabra para despedirte y ya nos pasamos en 6 minutos. Sí, voy a subir la calendarización de los días de clase para que estén atentos en el programa, en el sistema. También en la plataforma subí el manual del SNIP, del Sistema Nacional de Inversiones, y la metodología de marco lógico de un manual pequeño de la DIPRES, que tiene muy poquitas páginas, que es de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de Chile. Y que con ellos nos empezamos a mover, empezamos a hablar un lenguaje clásico, un lenguaje en que todos podamos entendernos, en el lenguaje de los proyectos. Eso. Así que muchísimas gracias, que descansen, ya no les quitamos más tiempo y